Asociación Camino Anima Mundi presenta. Bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Ujú. Hoy vamos a adentrarnos en unos documentos facilitados por la Asociación Camino Anima Mundi, que la verdad es que son de esos que te dejan pensando durante días. Totalmente, son textos muy provocadores. Porque vamos a explorar un dilema que es profundamente existencial, pero a la vez muy de andar por casa. A ver, imaginemos la situación. Ajá. Ante el sufrimiento ajeno, ante el dolor palpable de otro ser humano, uno se plantea, ¿se debe intervenir? Claro. ¿O es preferible dar un paso atrás y no interferir en lo que muchos hoy llaman el karma o el proceso evolutivo de esa persona? Es un debate monumental, fíjate. Porque esa postura de mejor no meterse o es su proceso, hay que respetarlo, se ha vuelto casi un mantra. Sí, un mantra absoluto en ciertos círculos espirituales contemporáneos. Y como bien señalan los documentos que analizamos hoy, esa actitud se apoya en presupuestos muy específicos que rara vez paramos a examinar bajo la lupa. Ya damos por hecho demasiadas cosas. Exacto. Asume, por ejemplo, que el sufrimiento es siempre algo estrictamente necesario. Ujú. Asume que cualquier ayuda externa obstaculiza un aprendizaje vital y, ojo con esto, asume que la neutralidad o esa distancia emocional es una postura espiritualmente superior a la implicación. Y claro, todo esto enmarca un debate ontológico, es decir, sobre la naturaleza misma de la realidad que resulta apasionante. Apasionante y muy complejo. Pues la misión de nuestra inmersión de hoy es precisamente esa, comprender los cimientos filosóficos de esa no intervención, Que hunden sus raíces en la metafísica perenne. eso es, y luego contrastarlos con la ruptura radical, el auténtico terremoto que introduce la visión cristiana. Una espiritualidad encarnatoria, histórica y profundamente relacional. Vale, pues vamos a desgranar esto paso a paso porque, leyendo los textos, me consta que la filosofía perenne no propone esta distancia por simple pereza. No, que va ni por crueldad. Hay una estructura intelectual inmensa detrás, basada en la distinción entre lo absoluto y lo relativo. Fundamental esa distinción. Pero para quienes no tenemos un máster en filosofía oriental a mano, ¿cómo funciona exactamente esto? Bueno, para entender la postura perenista sin caer en caricaturas, hay que ir a su base filosófica más pura. A ver, En la metafísica perenne, que bebe muchísimo del hinduismo clásico o del Advaita Vedanta, existe un absoluto, un principio inmutable, perfecto, eterno. lo que llamarían el uno o Brahman. Eso es, el intelecto puro. Y frente a ese absoluto inamovible, el mundo manifestado, este mundo físico en el que vivimos con sus fricciones y roces. Sus enfermedades, sus dramas. Exactamente, todo eso es contingente y transitorio. Es en comparación con ese absoluto puramente ilusorio. Claro. Entonces la lógica, dentro de su propio sistema, es impecable. Cuanto más te implicas en lo relativo, en los dramas del mundo material, Más te identificas con la ilusión, con el ego personal. Y a la inversa, cuanto más te desapegas de este mundo transitorio, más te acercas al principio verdadero. leyendo eso me venía a la mente la analogía de una sala de cine. Ajá, a ver. Es como si la realidad fuera una película proyectada. Si te pones a gritarle a los personajes de la pantalla para intentar salvarlos del peligro, lo único que demuestras es que has olvidado por completo que todo es una ilusión. Es una imagen perfecta, sí. Y en esta visión, la ley del karma funciona como una ley de equilibrio cósmico. Y esto es vital aclararlo, porque no es un castigo. Para nada. No es eso que se dice a veces de el universo te la devuelve. Es más bien una causalidad moral, ¿verdad? Exacto. Cada experiencia dolorosa está ahí para enseñar algo concreto. Entonces, si alguien interviene para quitarle el dolor a otra persona, Estaría estropeando la lección. ese es el núcleo del argumento perenista. Intervenir podría alterar una pedagogía cósmica que esa persona necesita atravesar ineludiblemente. Y de ahí surge esa gran sospecha hacia el sentimentalismo, ¿no? Claro, una desconfianza sistemática. Lo que desde una perspectiva humana parece compasión empática, para esta filosofía estricta puede ser visto como un ego disfrazado. Un intervencionismo que intenta aliviar el síntoma rápido e impide el aprendizaje profundo. Por eso el desapego, que en los textos sánscritos llaman vairagya, se considera una virtud altísima. La meta del sabio. Sí, y ojo, no debe confundirse con la apatía pura y dura. Es una impersonalidad metafísica. El esfuerzo por no enredarse en la telaraña de la ilusión. Fíjate qué interesante porque no lo hacen por ser de hielo, lo hacen por una lealtad absoluta a su visión de la verdad. Totalmente. Y esto nos lleva al corazón del asunto, a la impasibilidad. Si el absoluto es tan sumamente perfecto, es imposible que sufra.
Lo fascinante aquí es cómo entienden el propio concepto del sufrimiento. En la metafísica clásica, lo perfecto no puede sufrir bajo ningún concepto. Porque el sufrimiento implica necesariamente una carencia, ¿no? Una necesidad, una vulnerabilidad. Si el ser verdadero es absoluto y total, no le falta absolutamente nada. No hay grietas en su armadura porque no hay armadura. Lo es todo. Por lo tanto, la verdadera naturaleza del ser es la no manifestación, la inmutabilidad total y el silencio. Actuar o intervenir presupone que algo debe ser arreglado, y eso contradice esa perfección. Exacto. En los documentos lo resumen con un término que me ha dejado dándole vueltas. Hablan de una ontología vertical. Trascendencia e inmovilidad pura. La ecuación perenne es matemática. Cuanto menos intervengo, más puro soy y más cerca estoy del ser. Desde esa cima de la montaña, el sufrimiento del otro es simple ignorancia. Avidya, como dicen los textos sánscritos. Avidya. Es como si el dolor ajeno fuera un error de percepción que el otro debe resolver despertando solo, no recibiendo una venda. Claro, porque la venda, en el fondo, pertenece al mundo de lo ilusorio. Hay que reconocer que es una postura de una coherencia interna asombrosa. Ya lo creo. Si el mundo material es una caída, la meta espiritual lógica es el retorno, la evaporación de esa ilusión para fundirse en el silencio impersonal. Pero aquí es donde se pone muy interesante, porque menudo cambio de guión viene ahora. Ya lo creo que sí. De repente, en medio de esta estructura tan pulida, geométrica y perfecta, irrumpe la visión cristiana. Y según estos textos, el cristianismo hace saltar por los aires esa impasibilidad. Dinamita por completo la jerarquía clásica. El punto de ruptura fundamental, el epicentro de este terremoto teológico, es un concepto llamado kenosis. Esa palabra griega. Sí, que significa despojamiento, vaciamiento o abajamiento. Los documentos citan un pasaje fundacional, la carta a los Filipenses. Donde Pablo de Tarso escribe algo inaudito para la época. Dice que el absoluto, el mismísimo Dios, no se aferró a su divinidad, sino que se despojó a sí mismo tomando condición de siervo y se humilló hasta la muerte. Y muerte de cruz, nada menos. Y el prólogo de Juan lanza otra afirmación con fuerza de misil. Y el verbo se hizo carne. Tela con la brutalidad de la frase en su contexto antiguo. ¿No dice que el Logos iluminó la mente de unos elegidos para escapar de la materia? Dice que entró en la mezcla, en la biología, en la fricción temporal. Madre mía, es que es un giro brutal. La historia humana, con su barro, su llanto y su dolor, ya no es una degradación de la que hay que escapar a toda costa. Se convierte, contra todo pronóstico, en el lugar exacto de la revelación divina. El absoluto se mete de lleno en el fango humano. Imagino a un filósofo griego escuchando esto y llevándose las manos a la cabeza. El escándalo fue mayúsculo. El propio Pablo lo dice en la primera a los Corintios. Predicamos a un Cristo crucificado, y dice que esto es locura para los griegos. Para la sabiduría filosófica del mundo antiguo, claro. Es un escándalo monumental, porque un absoluto que muere, un Dios que sangra, destruye por completo la premisa de la impasibilidad. Pregunta cae por su propio peso. Si el sufrimiento pertenece a la ignorancia, ¿qué hace Dios sufriendo en una cruz romana? Esa respuesta cristiana no solo cambia la forma de actuar, cambia la definición de lo que significa ser. ¿Cambia radicalmente la palabra Dios? Porque si Dios es amor, como dice la primera de Juan, entonces el ser supremo no es una ausencia. Ni inmovilidad, ni silencio distante. El ser es relación, movimiento y entrega continua. Y el amor exige alteridad, exige a un otro. Y vulnerabilidad. Es imposible amar verdaderamente sin abrir la puerta a sufrir. Claro, sin la posibilidad de que se te rompa el corazón. Si conectamos esto, vemos la clave ontológica profunda. En el cristianismo, el ser se revela a través de la kenosis, de la relación interpersonal. La encarnación es la mayor interferencia divina en la historia. Pensemos en las implicaciones. Si Dios hubiera aplicado la lógica estricta de la no intervención, habría mirado desde el cielo y habría dicho: es el karma evolutiva de la humanidad, que lo resuelvan solos. Y sencillamente el cristianismo no existiría. Toda la narrativa se basa en un Dios que interviene por amor, rompiendo la rueda del destino. Fíjate, hay una imagen en los textos que ilustra esto de una manera muy física, muy de la calle. Hablan de Simón de Cirene. Potentísima esa escena. Según el Evangelio de Marcos, Jesús va camino del Gólgota destrozado, y los soldados agarran a un tal Simón que pasaba por allí y le obligan a cargar con la cruz. Si analizamos esto desde la óptica kármica, la conclusión sería terrible. Alguien diría: no hay que interferir, es el proceso del Nazareno y tiene que llevar su cruz completamente solo. Es un ejemplo analítico brillante.
Al entrar Simón en escena, se destruye para siempre la idea de que la salvación es un proceso cerrado e individual. El camino deja de ser un trayecto solitario y la cruz se vuelve algo compartido. Y lo verdaderamente revolucionario es que participar en el dolor inmenso del otro no interrumpe ninguna pedagogía cósmica, revela la verdadera naturaleza de la salvación, que es comunitaria. Como insiste Pablo en Gálatas sobre llevad los unos las cargas de los otros. Y el verbo original, bastazo, no es un apoyo moral abstracto. Significa sostener físicamente, acarrear un peso real. Así es. O sea que no dice observad compasivamente desde la distancia, dice que hay que meter el hombro. Mancharse las manos. La ontología cristiana no concibe a las personas como esferas separadas resolviendo ecuaciones individuales. Los concibe como miembros de un cuerpo orgánico vivo. Si un miembro padece, todos se duelen con él. Negarse a intervenir bajo la excusa intelectual de no alterar el proceso de alguien es una ficción dañina. El aislamiento es la verdadera ilusión. Y esto nos empuja a la calle, al día a día. Porque la teoría en los libros es fascinante, pero las consecuencias de esto lo cambian todo. Y los textos lanzan una advertencia severa sobre los peligros de adoptar una postura de no acción pura. Claro, porque es muy fácil usar la filosofía para justificar la simple indiferencia. Convertir la espiritualidad en una torre de observación de marfil. Uno se sienta allí, medita y mira los dramas humanos como quien mira un hormiguero. Se acaba espiritualizando la falta de amor. Me recuerda la actitud moderna de ver una tragedia en redes sociales, comentar envío luz y seguir haciendo scroll sin mover un dedo. Es un riesgo de autoengaño sumamente sutil. Sí. Y los textos bíblicos son implacables con esa actitud contemplativa estéril. Sí. La primera carta de Juan lanza una pregunta demoledora. El que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? O la carta de Santiago que critica con ironía a quien ve a alguien sin ropa ni comida en medio del frío y le dice, ve en paz, caliéntate. Pero no le da nada material. Es una refutación directa de la espiritualidad desentendida. El desapego mal entendido se convierte a una velocidad alarmante en una clausura afectiva total. Ahora bien, llegado a este punto, alguien podría objetar, ¿entonces hay que meterse siempre en todo? Claro, ir por la vida con complejo de salvador arreglándole los problemas a todos. Y los documentos aclaran que en absoluto. Hay un abismo entre compasión activa encarnada y un intervencionismo egoico. Aquí entra el discernimiento práctico, ¿no? Exacto. Hay que evitar caer en la sobreprotección asfixiante o en el afán narcisista de controlar el destino del otro bajo la máscara de la ayuda. Los documentos proponen la espiritualidad ignaciana, discernir los movimientos internos. En lugar de preguntarse, ¿estoy interfiriendo en su karma?, exigen preguntas mucho más honestas. ¿Actúo desde un amor sincero o desde mi ansiedad por arreglar las cosas para no sentir incomodidad? ¿O esta ayuda libera a la persona o en el fondo busca generar dependencia? La clave es actuar desde una compasión evangélica purificada, filtrando los propios motivos egoístas. Pero la solución ante la duda jamás puede ser la indiferencia calculada disfrazada de sabiduría. Y para darle otra capa de profundidad, los textos traen una perspectiva psicológica brillante. Mencionan a Carl Jung y a Edward Deitinger. ¿El proceso de individuación? Sí. Uno podría pensar que la individuación es un camino solitario de aislarse a meditar para integrar la sombra, pero la psicología profunda afirma lo contrario. La individuación requiere ineludiblemente del vínculo con el otro. Vital esto. Para Jung, la integración de la propia sombra, esos aspectos oscuros, rara vez se consigue en el aislamiento absoluto, porque la sombra se proyecta sobre los demás. Es en el choque con el otro, en la fricción de amar y ser herido, donde emergen esos materiales del inconsciente. El sufrimiento compartido es a menudo el crisol donde se forja el sí mismo. Por lo tanto, decir no me meto para respetar su proceso no es un acto de madurez. Es un mecanismo de defensa primario del ego para evitar la angustia. Para no enfrentarse a la crudeza de la existencia y a las propias heridas internas que el sufrimiento del otro refleja como un espejo. Y desde la perspectiva de Camino Anima Mundi, esto adquiere una dimensión aún mayor. Afirman categóricamente que el logos no es espectador. Y dicen que el universo es un proceso teopoyético. A ver, frena un momento para no perdernos. ¿Qué significa teopoyético y qué tiene que ver con la rúa? Bueno, se puede aterrizar fácilmente. Teopoyético significa literalmente que hace o gesta a Dios.
Lo divino no es algo terminado. Exacto, no es estático y observa desde fuera, se está encarnando continuamente en el tejido de lo cotidiano. A través de la historia humana. Y la rúa es el aliento vital, el soplo de Dios que empuja hacia la conexión. Sabiendo esto, la implicación es abrumadora. Si sientes compasión genuina y actúas, participas activamente en esa creación de lo divino en la tierra. Y por el contrario, si ves a alguien sufriendo, sientes el impulso de ayudar, pero decides sofocarlo, justificándote en la ley del karma. En realidad estás haciendo algo trágico. Estás reprimiendo la ruá, asfixiando el soplo del espíritu que buscaba encarnarse. A través de esa acción solidaria concreta. Entonces, ¿qué significa todo esto, a fin de cuentas? Si juntamos todas las piezas, vemos una brecha insalvable. Un cañón inmenso entre dos formas de habitar el universo. Por un lado, una espiritualidad del silencio impersonal que considera que no ensuciarse las manos es pureza ontológica. Y por otro, la propuesta cristiana, encarnatoria, histórica y visceralmente humana, que ve en el embarrarse por el prójimo el rostro de lo divino. Lo más demoledor es darse cuenta de una verdad incómoda. La neutralidad pura no existe. Decidir mirar hacia otro lado es en sí misma una acción. Es tomar partido. Es elegir escribir una narrativa de aislamiento frente a la narrativa vital de la cruz compartida. Esto plantea una pregunta existencial central que subyace en todos los textos. Si la no acción es una ilusión y toda identidad es profundamente relacional, Como resume Romanos 14:7, ninguno vive para sí y ninguno muere para sí. ¿qué pasa cada vez que elegimos no meternos por miedo a interferir? Pues que quizá estemos rechazando la invitación a participar en el nacimiento de un significado mucho mayor. Cargar libremente con la cruz del otro no es robarle un aprendizaje, es entrar de lleno en esa historia para que del encuentro nazca algo nuevo y redentor. Lamentablemente el reloj no perdona y nos hemos quedado sin tiempo para seguir tirando de este hilo inagotable. Ha sido un viaje increíble a través de estas dos inmensas visiones del mundo. Para más información, quiero a caminoanimamundi.org. Invitamos a los oyentes a profundizar en esta visión encarnatoria y relacional en asociación Camino Anima Mundi.